Fundada en 1957 como Ciudad Presidente Stroessner, hoy llamada Ciudad del Este, la capital del Alto Paraná se convirtió rápidamente en un polo de desarrollo. Y ello fue merced al trabajo, al esfuerzo, a la iniciativa, al talento de una generación llamada de pioneros. Uno de ellos es Eugenio Alejandrino Garay, considerado pionero del Alto Paraná, dado que vio la luz en la ciudad de Hernandarias, por entonces capital de nuestro departamento. Eugenio, ¿desde qué año estás en Ciudad del Este, por entonces Ciudad Presidente Stroessner? Bueno, a partir de 1966, mi querida madre, doña María Garay, hoy finada, tuvo la idea de trasladarse y mudarse de Presidente Franco a Ciudad Presidente Stroessner. De ahí que una rica historia tenemos en el sentido de que en una carnicería que teníamos en Franco, tenía su carnicería, una carnicería de 6x4 de madera, trasladó en un camión Chevrolet en aquel entonces, y vinimos a Ciudad Presidente Stroessner. De ahí entonces somos 8 hermanas, Elba Concepción Garay, María Graciela Garay, Rosa Margarita Garay, Carmen Garay, Apolonio Dominga Garay, Sonia Garay, Antonio Garay y Eugenio Alejandrino Garay, el único hijo varón de la familia. Nos trasladamos a Ciudad Presidente Stroessner, ahí cerca de Casa del Puente, de don Casiano Pío de Mota, que hoy ya tiene otros nombres, otro tipo de negocio. Y a cuadra de nosotros estaba el Estudio Contable Orbe de don Ramón Orlando Benítez. Estaba de nosotros a cuadra el Bolívar, frente a en aquel entonces City Bar también, y la carnicería Tres Hermanos. Teníamos Comercial Paraguarí, teníamos la Casa de Tabacalera de Don Ojara, y bueno, muy pocas familias alrededor de 4 cuadras. Y de ahí comenzamos a desarrollar nuestras actividades familiares. El 27 de agosto del 67 mi padre fue asesinado de la policía y quedamos huérfanos, la familia, y comenzamos a desarrollarnos en esta ciudad que hoy en día es todo un sueño de lo que nuestros padres habían vivido anteriormente. De un inhóspito bosque se convirtió en un emporio de ciudad. En los últimos años de la década del 70 comienzan a instalarse los comercios y los comerciantes aquí en la zona céntrica de la ciudad. Se acentúa mucho después de iniciada la década del 80. ¿Cómo viste el desarrollo de ese microcentro ahora superpoblado de locales comerciales? Bueno, a partir de la construcción del Puente de la Amistad en 1959, el primer cruce de personas se hizo en 1961, inaugurado creo que en 1966. Ese puente le dio otro movimiento, otro desarrollo a la ciudad. De ahí que a partir de la construcción del Puente de la Amistad, la construcción de la aduana, se inaugura, vienen del Presidente Franco a Ciudad Presidente Stroessner, hoy Ciudad del Este, los hermanos Ramírez Rolón, que uno puso Casa Ramírez, el otro Casa Orquídea, don Herminio y don Helado. De ahí comienza a abrirse los primeros negocios, como Casa Americana, Casa La Amistad, el hospedaje San Miguel de don Alacón, hoy fallecido todo ya. Después veo Casa Mona Lisa, que hasta hoy es una de las postales de nuestra querida ciudad, que mantiene firme su imagen, su escritura, crecida, y como también Casa China, Comercial La Paraguaya. Y teníamos también la Petisquera, de nuestro amigo que hoy sigue vivo. Y bueno, a partir de ahí comienza el desarrollo de nuestra querida ciudad. Vamos
creciendo y le está dando otro carisma. Anteriormente los negocios se abrían hasta las 10 de la noche y venían los turistas brasileños, los argentinos, todos los productos de primera calidad que se realizaba, se hacía en Japón. Nosotros acá en menos de un mes ya teníamos el primer producto. Por eso que hoy en día Ciudad del Este ya tiene un estigma marcado como una ciudad comercial como Miami y Hong Kong. En este programa especial queremos recordar y homenajear a los pioneros de nuestra comunidad. Por eso es bueno recordar a dos comerciantes paraguayos que se instalaron también desde la época antigua, don Alipio Airaldi con Comercial Cosmos y el doctor Luis Ojara, primero con Tabacalera Alto Paraná y luego Casa Ojara. Fueron también protagonistas del desarrollo de nuestra comunidad. Y en gran sentido, Comercial Cosmos fue una también de la estampa de nuestra ciudad en aquel entonces, como Casa Bariselva. Don Benítez, que tenía su famosa, el famoso Gran Campana, que a partir de las 5 de la mañana vos ya estaba escuchando el cantar del Gran Campana de Casa Bariselva. Acá le teníamos a don Cirilo Segovia, que tenía el restaurante San Antonio, y a don Romilio Melgarejo, la ESO. Le teníamos a este señor amigo nuestro que falleció, don Alarcón, que su hijo hizo uno de los primeros negocios ahí cerca de Comercial Paraguarí. A don Núñez, que tenía su negocio y trajo el primer cine que tuvimos fue en su casa. Antes se veía Tarzán, se veía Llanero Solitario y cosas así, ¿verdad? Y son realmente personas que tenemos que honrarlos siempre y lastimosamente tenemos que ser un poco autocríticos. Mucha de nuestra juventud no sabe la historia de nuestra ciudad y nuestra autoridad no se preocupa de que se conozca quiénes fueron los que vinieron a abrir este surco de bosque y que hoy todo es un emporio y que hoy muchos jóvenes están disfrutando de comodidades que anteriormente no teníamos. El Divino Maestro nos dejó su mensaje: no se puede amar lo que no se conoce. Por eso es que Revista Digital Hizo Historia lanza esta serie de programas para ir rescatando de la ingratitud, del olvido, podríamos decir, a los pioneros que construyeron nuestra ciudad. Eugenio, desde muy joven te involucraste en la política partidaria y hace pocos días estuve leyendo un artículo del diario La Nación donde dice que a sugerencia tuya, que vos fuiste el que sugirió el cambio de nombre de la ciudad después del golpe del 2 de febrero de 1989. Fue una sugerencia tuya que después se convirtió en una especie de plebiscito y finalmente el nombre que tiene actualmente Ciudad del Este. Y decía en ese artículo que habías dicho, se ha registrado un gran cambio y es bueno entonces que se cambie también el nombre de la ciudad para que se conozca en toda Latinoamérica. Bueno, realmente en ese momento de euforia, de calor, en un momento en donde la gesta libertaria llega al Paraguay y especialmente acá en Ciudad Presidente Stroessner, hoy Ciudad del Este, estábamos muchos jóvenes que estábamos involucrados en el apoyo a la gesta libertaria del general Andrés Rodríguez, que se vino el 2 y 3 de febrero, la noche de la Candelaria. De ahí que en uno de los discursos que hizo Luis María Argaña en el depósito de Coca-Cola de don Papito Velar, allá sobre la supercarretera, el compañero joven, sobresaliente, a quien le añoramos en estos tiempos de democracia, como fue el diputado Julio César Riquelme, hizo uso de palabras en frente a Luis María Argaña, y él había propuesto ahí en ese momento de que alguna vez Ciudad Presidente Stroessner tiene que llevar el nombre Ciudad del Este. A partir de ahí se comenzó a gestar ese nombre. Se hizo el plebiscito en la Plaza de la Paz, en donde le puso Ciudad Libertad, Puerto Libertad,
se puso Ciudad del Este, Ciudad Jardín, varios nombres se propuso. Y bueno, salió en el plebiscito, donde participaron más de 1.500 personas en aquel entonces. Y se llevó adelante con ese nombre, y la propuesta la llevó el presidente nacional en ese después del golpe, Patito Velar, que fue senador. Y con ese trabajo se llevó a cambiar el nombre de Ciudad Presidente Stroessner, hoy Ciudad del Este. Y con esa juventud colorada que integrabas, también en esa misma época me refiero, después del golpe, llegaron al extremo de hacer cambiar a un intendente municipal que por entonces designaba al presidente de la República. Sí, el ingeniero Juan Carlos Bóveda fue designado por decreto del general Andrés Rodríguez como intendente después de que fuera nombrado don Carlos Barreto en 1935, luego Hugo Martínez Cárdenas, quienes a los dos le tenemos que distinguir siempre, homenaje póstumo, porque fueron los que iniciaron la construcción de esta ciudad como autoridad máxima e intendente. Sí, al nombrarse al ingeniero Bóveda de Itaipú, que nosotros le desconocíamos y él no tenía el conocimiento acabado de lo que es Ciudad Presidente Stroessner en aquel entonces, hemos hecho la manifestación tipo una revolución, cerramos la aduana, el puente, y hemos hecho revertir al presidente Andrés Rodríguez ese decreto de nombrarle al ingeniero Bóveda, y en reemplazo fue nombrado el compañero Oscar Ovelar, que también era parte de la gesta libertaria en el equipo. Eugenio, ¿querés referirte a algún hecho o personas o instituciones que marcaron también significativamente el desarrollo de nuestra comunidad? Desde luego, a don Noel Lefebvre, que fue uno de los primeros administradores de esta ciudad, luego a don Carlos Barreto Sarubí, a don Mariano Fernández Pico, a don Juan Eudes Pereira, a una persona que falleció anónimamente, que no pudimos compartir el dolor de la familia ni en su sepelio y mucho menos en el velorio, como a quien creo que el Alto Paraná le debe mucho, es don Antonio Gómez Sarubí. Murió en un anonimato en que nosotros no pudimos participar en su sepelio porque fue llevado, creo que, a Asunción y estuvo por allá. Y nos resta a los paranaenses, a los de Ciudad del Este, en un momento dado, de rendirle el homenaje que se merece este señor, que fue un señor muy tranquilo, que fue un señor que le ayudó a toda la ciudadanía, a todas las autoridades políticas de aquel entonces. Él era el que mediaban muchas de las situaciones y era un brazo de derecho que tenía el general Stroessner, y que realmente los esteños le debemos mucho a ese homenaje. Alguna vez tenemos que rendirle ese homenaje. Y también muchas de las autoridades políticas en aquel entonces que fueron concejales, como Aniceto Ruiz, como don Benítez, el dueño de Gariselva, Delfín Benítez, esa camada de concejales que fueron las primeras autoridades con don Carlos. Después Juan Breira estuvo ya como presidente de la Junta Municipal, y ellos hicieron mucho, y a quien se le debe respeto, admiración y gratitud, porque fueron los primeros que comenzaron a poner adoquines empedrados en esta ciudad cuando nosotros caminábamos en el barro. ¿Te acuerdas, Rolando? Acá cuando llovía era una diversión para nosotros los chicos, cuando éramos pendejos acá, jugábamos en el barro, teníamos que buscar cómo divertirnos. Entonces a esas personas, a las primeras personas, le debemos gratitud y grandes homenajes que los jóvenes no le conocen, y que teníamos que pedirle a nuestras autoridades municipales, departamentales, que busque, escarbe y que saquen a la luz este libro que escribió Fidel Miranda. Acá, digamos, tenemos que poner en todas las aulas de Ciudad del Este, por lo menos para que se rescate de quiénes fueron los primeros pobladores, que se rescate quiénes fueron las primeras autoridades. Sería un acto de justicia que este libro,
que fuera lanzado por el compañero Guillermo Midana, que tuvo una iniciativa como escritor y uno de los escritores sobresalientes que lo escribió. Y un libro que no me va a olvidar, Rolando, lo que escribiste vos, de la Liga Deportiva Paranaense, la historia de la Liga Deportiva Paranaense, uno de los primeros libros pioneros, escrito por un pionero, y que somos muy postergados los pioneros en esta ciudad. Y cuando hay un recurso intelectual, cuando hay un libro intelectual que pueda quedar para la posteridad, tenemos que darle el destaque y el rescate que se necesita. Entonces así los jóvenes van a saber quién fue Rolando Ábalos, que es toda una reliquia, un libro andante, un libro abierto para esta ciudad que hizo mucho. Cuando yo estuve en la Junta Municipal, nosotros le pusimos a Tomás Brizuela como secretario, pero tuvimos que traerte a don Rolando otra vez después para poner en su lugar las cosas, porque la Junta no estaba pudiendo funcionar en aquel entonces. Entonces, yo creo que tenemos que honrarle a los grandes intelectuales que tenemos en nuestra ciudad, darles el destaque que se merece, porque hay una briosa juventud que tiene que conocer, hay muchos niños que tienen que conocer a sus primeros hombres en esta querida ciudad Presidente Stormer. También quería hacer referencia a este local donde estamos, que es el Club Social y Cultural Acaraí, y a sus fundadores. Bueno, esto es lo más importante de toda esta historia. Acá tenemos dos clubes, tres clubes a quien tenemos que siempre tenerle en cuenta. El Club de Caza y Pesca Mondavid, donde los pioneros pescadores estaban nucleados en eso, donde fue don Guillermo Aponte García presidente varias veces, en donde varios compañeros Cabañas de Teipú fue presidente varias veces, el Club Acaraí, que fueron los fundadores y pioneros de esta ciudad, los que integraron la primera comisión del Club Acaraí. Y luego, cuando iban desapareciendo, nos iban ganando, adelantándose de llegar al más allá. En un momento dado, don Luis Mariano Fernández Pico nos convoca junto al doctor Hugo Martínez Cárdenas y hace una asamblea general extraordinaria donde se toma la decisión de incluirle como socio a Ricardo Brizuela, a Tomás Brizuela, a Papi Figueredo, a Eugenio Garay, a Carlos Jiménez Vallejo, a varios jóvenes integrales para que se pueda defender este predio que fuera invadido y que fuera ocupado por gente sin tierra en aquel entonces, y que gracias a la acción de la justicia hemos recuperado este club. Hoy es su flamante presidente, el compañero Ricardo Brizuela, y hoy el club está como está gracias a las decisiones tomadas por los socios fundadores y vitalicios, de que en un momento dado se ha decidido vender una parte de este espacio para construir lo que se tiene. Y mucha gente habla en Rolando, pero no conoce la realidad de este club. Pero lo más importante es que este Club Acaraí es el pulmón de oxígeno de la ciudad. Es un club en donde se mantiene toda la parte de bosque, con los jardines, con las flores, y le sirve a la ciudadanía venir a festejar los cumpleaños de sus hijos, de 15, casamientos, a los socios. Esto está abierto, como se dijo, para todos una vez que sea aprobado como socio. Entonces, también este club se le debe a los pioneros de Ciudad Presidente Stormer, como el Club 3 de Febrero, que también fueron los pioneros que fundaron. Y en ese sentido, le rescato al teniente coronel Antonio González, que fue fundador del Club 3 de Febrero y Reiche Corrales, donó el predio, dio el predio. Entonces, por eso es que tenemos una gran deuda con la familia Ogones. Eugenio Alejandrino Garay, uno de los auténticos pioneros de nuestra comunidad, en este programa especial de Revista Digital Hizo Historia.